Bueno, esta sería la ruta de trabajo de hoy. Colocamos la estructura del ensayo como figura en la primera diapositiva para ubicarnos que, aunque estamos en esta clase referenciando el concepto de texto para el proyecto, pues el ensayo que nosotros vamos a realizar es el eje principal del desarrollo de la propuesta. Entonces, en este esquema ustedes pueden leer perfectamente que lo que se determina como estructura sería el tema, la introducción, el desarrollo y la conclusión. ¿Sí? Entonces, cada una de estas partes pues tiene una función. Tiene una función principal que sería introducción, desarrollo y conclusión. Esa es la estructura general. En la introducción hablamos de cuál es el problema, cuál es la tesis, qué es lo que hemos venido nosotros elaborando, pregunta de investigación, planteamiento del problema. Está el desarrollo, que sería toda la argumentación, y estaría la conclusión, como elementos que constituyen el tipo de texto que nosotros estamos abordando. Entonces, nos interesa de pronto repasar un poquito de los tipos de textos narrativos, pues nosotros no estaríamos en esa, estaríamos más bien hacia lo argumentativo y lo expositivo, pero después lo vamos a ver con más detenimiento. Todo el proceso que hemos realizado, pues es bueno como recordarlo. Hablamos del proyecto de aula, del tipo de metodología que estamos trabajando para la escritura y la lectura en el aula universitaria, que a eso le dedicamos la primera clase y la segunda. Después nos comprometimos a elaborar una pregunta de investigación que nos permitiera desarrollar una propuesta para la escritura del documento o del texto que estamos queriendo abordar dentro de todo el curso. De esa pregunta la acompañamos al planteamiento del problema. El planteamiento del problema permitió revisar si realmente la pregunta que nosotros nos hemos planteado tiene o no validez, y a partir de la revisión de base de datos y revisión de normas APA. Digamos que esos son los recorridos que hemos hecho. ¿Sí? Posteriormente podemos volver a revisión de normas APA, por si hay alguna duda o alguna dificultad, la podemos volver a revisar detenidamente. Digamos que puede ser bueno. El texto nuestro tiene una organización del texto expositivo. Texto expositivo argumentativo. Entonces, cuando los vemos separados en su estructura, pues el texto expositivo tiene una introducción, da a conocer el tema, despierta pues el interés del lector, desarrollo, ordena las ideas a través de la argumentación y termina en una conclusión. Pero nosotros no solamente estamos trabajando con esta organización expositiva, sino con la estructura del texto argumentativo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de texto argumentativo, estamos hablando de la tesis, de los argumentos y de la conclusión. Que lo mismo tendríamos acá en lo expositivo, pero en lo argumentativo pues lo trabajamos a través de argumentos, de razones, que serían las lecturas que hemos venido realizando de nuestra base de datos. De nuestra base de datos, que son las voces de autores, nos permiten ir indagando de manera más certera si lo que estamos tratando de afirmar tiene validez o no.
Entonces digamos que esa es como la característica allí funcional del tipo de texto del cual nosotros estamos hablando, ¿sí? Específicamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de argumentación, este es un tema que también vamos a trabajar independiente, es defender esa idea, la capacidad que yo tengo de defender la idea y las partes que tiene. Yo puedo tener argumentación de refutación, puedo tener argumentación de voces de autoridad, de ejemplo. O sea, todo argumento tiene un tema, tiene una tesis y tiene unas razones. Entonces miren que aquí es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Combinamos las partes expositivas con las partes argumentativas. Ese es como el ejercicio que estamos trabajando nosotros y que queremos construir, digamos, construirlo a partir de nuestro ensayo académico. Bueno, esa es la estructura, la presentación, la exposición de los hechos, el argumento y la conclusión. Ese es, digamos, el manejo que nosotros estamos siguiendo a través de los autores. Bueno, ¿qué elementos habría que de pronto revisar de nuestra escritura? Observando los conocimientos previos, 1, 2, las preguntas construidas y las justificaciones que le dimos a las preguntas y el planteamiento. Entonces, como la característica principal de los textos que nosotros producimos en la universidad es la coherencia, la cohesión, la adecuación y que todo esté bien escrito. Entonces, digamos que esos son las partes que nosotros tenemos que reforzar, mejorar para realmente el proyecto de sus resultados, ¿sí? De entrar con una escritura y una lectura y poder mejorar en ese proceso. Tenemos que de pronto mirar pues la parte del plagio que lo identificamos de manera pues de pronto no muy consciente en el contenido de los conocimientos previos en el ensayo inicial. Revisar la coherencia, porque pues vimos en las preguntas que había dificultad, y también en ortografía por nuestra cohesión. Sabemos que estamos trabajando ensayo, que va a llevar un título, que va a tener unos párrafos introductorios, que va a tener un desarrollo o cuerpo expositivo y que va a tener unas conclusiones. Digamos, ese es el esquema general del cual vamos a trabajar nosotros y que debe cambiar un poco de la manera que nosotros hemos venido trabajando el ensayo. Digamos, eso es como lo que nos interesa es pensar en un tipo de ensayos, ya que hay varios tipos de ensayos, ¿no? El diseño del proyecto van circular, siempre estamos girando sobre la propuesta, conocimientos previos, con el concepto de pedagogía por proyecto, pregunta de investigación, planteamiento del problema, tema y conceptos. Digamos, ese es el esquema que hemos venido trabajando y que aquí nos faltaría también la base de datos y las normas ACO. Al mirar el concepto de texto, entonces nos paramos en el ensayo. El ensayo es un tipo de texto de prosa que se utiliza para defender una opinión sobre un tema, que es lo que nosotros hemos venido construyendo. Tiene una estructura y cada parte de esas va a tener una función, ¿sí? Entonces, tiene una tesis, o sea, es una postura sobre el tema que estemos trabajando, con los argumentos de lo que hablábamos ahora, un título. Por lo general, cuando hablamos de título, lo podemos hablar de la parte, el título es lo último que se coloca, porque nosotros no sabemos todavía todo el manejo que se le puede dar al texto y poco a poco puede haber variaciones. Entonces, el título, aunque es una postura del autor sobre el tema, pues lo mejor es dejarlo didácticamente para lo último. Estaría la introducción, ¿cierto? Expone de manera general dónde, cuándo, qué es lo que voy a hablar y qué es lo que estoy defendiendo.
Estaría el cuerpo, que es todas las voces de autoridad que las hemos venido construyendo a través de los artículos que nosotros tenemos que ubicar muy bien para defender nuestra postura. Aquí no es que la postura es lo que a mí se me ocurre o de manera indistinta, es decir, que es importante, necesario, no serían argumentos, sino los argumentos tienen que estar basados fundamentalmente en esos artículos de una base de datos clara, académica y no en el aire, ¿no? Ese es un punto que tenemos que reforzar mucho dentro de la universidad y en el campo pues de los profesionales. Llegamos a la conclusión y ahí resumimos brevemente lo que dicen los párrafos, ¿cierto? Y hacemos un cierre resolviendo en cierta forma la tesis que nosotros hemos planteado. Ahora hay otro punto muy necesario de rescatar dentro de la universidad y es el ubicar que no todos los ensayos son iguales. Hay ensayos académicos, hay ensayo de opinión, hay de divulgación, hay literario, hay crítico, hay filosófico. Pero eso no quiere decir que no tengan la misma estructura, ¿no? Pero su intención va a ser diferente. Entonces es bueno aclarar esto porque en muchos casos de nuestra vida académica, tanto en la universidad como en el campo del bachillerato, nos decían, hagan un ensayo, y nosotros, pues, si nos lo habían enseñado, pues hacíamos esa estructura general, pero no se nos daba en ningún momento el tipo de ensayo con el cual realmente nos iban a evaluar o nos solicitaban. Entonces es bueno que vayamos aprendiendo, cambiando esa idea en el sentido de que el ensayo puede tener varias intenciones. ¿Sí? Entonces en ese punto hay que no olvidarlo. Bueno, entonces el ejercicio que vamos a realizar dentro de clase tiene una intención fundamental en su primera parte. En la primera parte es mirar el desarrollo lógico de los estudiantes, de ustedes, para la organización de textos como el que vamos a leer. Entonces vamos a leer un texto corto que tiene, digamos, una dificultad, ustedes la van a percibir a la hora de leerlo, sin olvidar estos puntos, ¿no? O sea, cuando ustedes estén organizando su ejercicio, tienen que no desubicarse de qué es una introducción, qué es un cuerpo y qué es una conclusión. Entonces, con esa información podemos ir pensando que el ejercicio que tenemos tiene una problemática que es que los párrafos están en el lugar no adecuado. Por lo tanto, puede ser que la introducción esté por allá en otro lado, el cuerpo también esté embolatado y la conclusión. Entonces, debemos darle un orden lógico, cortar y pegar los párrafos y colocarlos en el lugar adecuado. Entonces dice, después de haber leído y comprendido lo expuesto, porque puede ser que yo lea el documento un poco confuso, pero puede ser que entienda algo de lo que el autor me está expresando, sin embargo, pues no puede haber esa comprensión completa porque no hay un orden lógico en los párrafos. Entonces, revise si el orden de los párrafos es correcto y a partir de dicha lectura organice el ordenamiento. Y hay otras dificultades, pero primero vamos a revisar la parte de que tiene que ver con el ordenamiento lógico. Organice el documento de manera que el documento pueda considerarse desde sus características. O sea, vamos a hacer la primera parte y luego hacemos pues, lo que corresponde allí. Aquí vamos a ver, son las 3:18. Digamos que empezáramos, digamos que a las 4, ahora que terminemos aquí.
podríamos entregar la primera parte. Entonces, no olvidar que el documento con el cual vamos a hacer el ejercicio tiene estas características, ¿no? Introducción, desarrollo y conclusión. Este sería como el ejercicio. Y además, pues estaríamos trabajando coherencia textual. Cuando hablamos de coherencia textual, ahí estamos refiriéndonos específicamente al ordenamiento de los párrafos para que haya una lógica dentro del discurso, o sea, que el discurso tenga un orden. Y cohesión textual la vamos a encontrar solamente en el aspecto ahorita del título, pero podríamos encontrarlo porque no tiene puntuación y la puntuación podría ser una de las dificultades que impide que haya una cohesión real, necesaria para que el texto tenga pues sus funciones como debe ser. Entonces, cerraríamos para entender que existen tres elementos que caracterizan a los textos, no solamente los textos argumentativos, expositivos, narrativos. Aquí el narrativo no es el cuento ni la novela, ¿sí? Estaríamos hablando de narrativo y el texto académico debe tener coherencia, cohesión y adecuación. Esas son, digamos, las principales características que nos sugiere la conformación de un tipo de texto como el que nosotros queremos hacer o los que ustedes viven en su vida académica. Bueno, entonces son 6 párrafos más el título. Entonces sacaríamos una nota aquí. Pues hay que hacerlo diferente porque hablaríamos de 7 puntos, ¿cierto? Entonces yo digo 5 dividido 7 puntos porque el texto tiene 6 párrafos más el título, me da un valor y resulta que yo saqué 6 buenas o 5 buenas, entonces 3-5, saco 3-5 y así dependiendo del número de buenas, pues ustedes hacen su ejercicio y sacan una nota y de una vez la agregamos a nuestra rejilla. ¿Sí? Esa sería la manera de evaluar, pero la primera parte. ¿Sí? Esa primera parte sería esta. Ustedes tienen aquí el documento. Tiene problemas de ortografía, de acentuación. Bueno, la acentuación la pueden hacer con el Word u otro. Lo más difícil es la puntuación. Entonces, el primer punto es ordenar los párrafos y colocar mayúsculas también que no tiene. Y al hacer esa primera parte, inmediatamente en el campus, pues colocamos pues el tiempo que tenemos para realizar la actividad y la calificamos. La calificamos y la colocamos en nuestro. Entonces, yo me voy aquí, este es el tema. Entonces, el ensayo como escritura es una forma de aprendizaje y lectura, porque a través de ello podemos aclarar ideas, compartir, reconocer estilos y posturas frente a un objeto de estudio. Facilita el conocimiento compartido en diálogo interdisciplinario, que es de pronto lo que queremos hacer nosotros, así como la expresión específica de la visión personal sobre un tema. El proceso de escritura de un ensayo permite conocer y reconocer la potencia de la escritura, de la palabra, pero para ello debemos estar preparados en el uso adecuado del lenguaje para construir párrafo, enunciado, oración y palabra.
Entonces, esta sería la parte que ustedes van a revisar, que la tienen ahí en el campus. ¿Cómo la organizamos en el documento? Entonces lo voy a colocar aquí. Y les voy a colocar nuevamente estas partes para que no lo olviden. Subo el documento. Y decimos que son las 3:24 a las 4. Hoy es 24. Lo cerramos entonces a las 16 para calificar. Ahora, si alcanzan a ir trabajando porque es bastante tiempecito, pueden ir haciendo las otras partes que implican, miren lo que aparece aquí. El taller consiste entonces, organice el texto de manera coherente. Yo creo que aquí deberíamos de agregarle cohesión, que le hizo falta. Cohesiva, cortando y pegando los párrafos en su respectivo lugar. Se realizará en tiempo de 1 hora. Estamos hablando de media hora aquí. Para calificar la primera parte. ¿Sí? La primera parte. Esa es la primera dificultad que tiene el texto. Después está la de colocar las mayúsculas, hacer correcciones ortográficas y colocar los signos ortográficos que hacen falta. Esa es la segunda. ¿Sí? En la tercera nos habla de subrayar palabras de enlace que se utilizan. ¿Recuerdan los conectores? Sin embargo, por lo tanto, ¿sí? Por ejemplo, sin embargo, o sea, los conectores que ustedes identifiquen allí y que sirven para el texto su mejor comprensión. Sin embargo, por lo tanto, hay muchos más que ustedes pueden identificar y van a ver la importancia que ellos tienen. ¿A qué tipología textual pertenece? Entonces, este texto será una reseña, será un resumen, ¿sí? Entonces, le damos 4 opciones. De acuerdo a la selección, usted dice, no, es un resumen. Entonces da los argumentos de por qué eligió que era un resumen. ¿Sí? Este es el ejercicio. Recuerden que aquí está la necesidad de organizar esta parte, ¿sí? Que aquí sería el problema de cohesión. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿O estamos claros? Profe, Dígame. después de la media hora, entonces lo enviamos y esperamos para seguir con las otras partes. Lo envían y yo lo registro en mi lista y cada uno se califica. ¿Sí? Y ya después le colocamos otra manito por si no hemos terminado las otras partes, como la puntuación, que de pronto es más difícil. Pero lo primero que vamos a calificar sería el ordenamiento lógico. ¿Sí? O sea, cómo ustedes organizan el texto para que quede de una manera coherente. Entonces, ustedes ya lo tienen aquí, que lo acabé de subir, ustedes lo ordenan, lo suben al campus, aquí en este está hasta las 4. Si alguien lo ordena y ya dice, no, así está bien, y le sobró tiempito, pues entonces comience a hacer las otras partes. No hay problema, ¿sí? Para que nos alcance, digamos,
el tiempo. Pero a las 4 calificaríamos el primer punto. ¿Listo? Profe, la tarea tiene una fecha de entrega del jueves 24 de septiembre. ¿Hoy qué fecha es? Sí. 25. Ay, la loquera nos tiene. Gracias, mami. Todavía estoy en el día 24. Tienes razón. Entonces, el 25. Y no lo pueden subir. Listo. Entonces, bueno, aclarado ese punto, ¿hay alguna otra pregunta? Recuerden revisar esta parte, ¿no? Que es la que les va a dar la orientación del por qué. Y aquí también tienen la imagen como para que sea de apoyo a lo que ustedes están queriendo identificar. ¿Alguna dificultad o estamos bien?